Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Franco Jaime Soto, actual coordinador general del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Les quiero extender un cordial saludo a todos los participantes, así como a los panelistas que nos siguen en esta oportunidad. Ahora bien, esta sesión tenemos el agrado de presentar el seminario internacional denominado Los desafíos actuales del constitucionalismo deliberativo, en el que tendremos las participaciones de los profesores Jorge Ernesto Roa Roa, Leonardo García Jaramillo y Silvia Sánchez Gómez, quienes desde ya agradecemos por el tiempo y su presencia para este importante evento. Para ello tendremos una primera parte que consistirá en las disertaciones de nuestros panelistas, de aproximadamente 30 minutos. Seguidamente habrá una ronda de preguntas por parte de los miembros del taller, así como que el público en general. Estas las pueden realizar tanto por el chat del Zoom o también a través de las personas que nos siguen por el Facebook en los comentarios. Y finalmente se aperturará un espacio de palabras finales de aproximadamente 2 minutos. Para tales efectos, previamente deseo compartirles la presentación del profesor Jorge Ernesto Roa Roa. El profesor Jorge Ernesto Roa Roa es doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, abogado graduado con honores de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Ciencias Jurídicas avanzadas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y también profesor de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Entre sus publicaciones más destacables tenemos el libro Control Constitucional Deliberativo, La acción pública de constitucionalidad a debate, entre otros. Estimado profesor Jorge, le concedo la palabra. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, mediodía, tarde, en este taller de Derecho Constitucional. Y, por supuesto, muchísimas gracias al profesor Leonardo García Jaramillo y a la profesora Silvia Sánchez por acompañarme y acompañarnos en esta conversación tan interesante sobre constitucionalismo deliberativo. Entonces, todo lo que voy a hacer en los 25 minutos que voy a intervenir es intentar dar un contexto, contar una especie de historia muy breve del constitucionalismo y de la relación entre el constitucionalismo y de la democracia que permita contextualizar un poco en dónde se ubica la idea de un constitucionalismo deliberativo y cuáles serían los efectos de un constitucionalismo deliberativo en América Latina. Y entonces dividiré mi intervención fundamentalmente en tres partes. Una parte previa al surgimiento del constitucionalismo deliberativo, en el que ubico la tensión entre una democracia estrictamente representativa y los elementos más fuertes del constitucionalismo democrático y muy especialmente de la justicia constitucional. Una segunda sección en la que me referiré a la tensión y a la necesidad de encontrar nuevas respuestas para la fundamentación democrática del constitucionalismo y muy especialmente de la justicia constitucional en el ámbito de la democracia deliberativa. Finalmente, me referiré, por supuesto, a la propuesta que está en el libro al que hacía referencia Franco, en Control de Constitucionalidad Deliberativo, como uno de los muchos diseños institucionales que pueden honrar una visión deliberativa del constitucionalismo democrático, y haré algún énfasis de esa propuesta para América Latina en el marco del constitucionalismo transformador. Entonces, el primer punto es la relación tensionante entre el constitucionalismo democrático y la idea fundamental de la democracia representativa. Y me gustaría poner un contexto que es el contexto que nos permite entender el debate latinoamericano, el debate peruano, colombiano, argentino, sobre la relación entre justicia constitucional y democracia. Como ustedes saben muy bien, la tensión, la moda de esa tensión surge muy especialmente en los Estados Unidos después del entusiasmo que tuvo la Corte Warren de los Estados Unidos. Fue una corte esencialmente progresista, es la corte de la desegregación racial, la corte del remedio estructural, la corte de las decisiones estructurales, de algunos límites al poder económico, que había recibido un apoyo muy fuerte, especialmente de la academia y de un sector progresista de la sociedad norteamericana,
que se vio enfrentado a el retroceso o al cambio de corte, que es la corte Rehnquist, que era una corte más moderada, más conservadora, que creía menos en el remedio estructural, creía menos en la intervención judicial en ciertos ámbitos como la administración pública, la regulación, las agencias independientes y, por supuesto, la economía, y que fue identificada como una corte regresista. Y entonces allí viene una paradoja porque buena parte de la literatura que había intentado mostrar cómo la justicia constitucional y lo que hacía especialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos era fortalecer la democracia. Entonces viene una serie de literatura que empieza a la luz de esos nuevos resultados y a la luz de lo que producía esa nueva Corte, criticar no solo la Corte y no solo lo que estaba haciendo la Corte en términos de resultados, sino que empezó a criticar, y con muy buenas razones, el rol en general de los jueces en el contexto de una democracia representativa. Y entonces esa que es una paradoja bien conocida en la literatura norteamericana, la paradoja de algunos autores que fueron fuertes defensores de lo que podríamos llamar desde América Latina la justicia constitucional en los Estados Unidos, que se convirtieron en profundos críticos de la justicia constitucional en ese país en la medida en que cambiaron los resultados que producía la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ese contexto en el que hay una literatura fuerte de crítica al rol de la Corte, al rol de los jueces, en la economía, en las agencias reguladoras, en la intervención del Poder Ejecutivo, en las cuestiones políticas, en las cuestiones sociales, es el contexto en el que se produce la formación de algunos de los juristas y constitucionalistas más importantes de 2 o 3 generaciones atrás a la nuestra, es el contexto en el que se forma, por ejemplo, Carlos Santiago Nino, en un contexto en el que, repito, había una idea fundamental de que la Corte tenía unas ciertas intervenciones en el sistema democrático que eran inaceptables bajo el esquema de una democracia representativa. Y en cuanto a eso, digamos, ese debate norteamericano se desarrollaba en América Latina, finales de los años 80 y principios de los 90, como ustedes saben muy bien, pues germinaba la justicia constitucional en su versión moderna en los distintos países de América Latina, en Brasil en la Constitución de 88, en Colombia en 91, en la reforma constitucional de la Constitución de Argentina de 94, en fin, venía surgiendo con fuerza la idea de que no puede existir una democracia constitucional si la vigencia de la Constitución, su supremacía y el catálogo de derechos no están estrictamente asegurados por alguna forma de intervención judicial de alto nivel, bien sea que se cree un tribunal constitucional, una sala constitucional dentro del Tribunal Supremo, o que al Tribunal Supremo se le asignen algunas funciones de control de constitucionalidad y que eso se complemente en algunos casos con mecanismos de control difuso, en algunos casos con sistemas de tutela, amparo o mandato de seguridad en América Latina. Entonces, ese es digamos, es el primer elemento de la atención norteamericana que, repito, impregna el estudio del derecho constitucional de algunos de los juristas más importantes de América Latina, que, digamos, empiezan a concebir la idea latinoamericana de la justicia constitucional con la crítica con la que se concebía el rol de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la tesis fundamental, la tesis extrema de este primer periodo era la idea de que la justicia constitucional y en general el constitucionalismo tenía una fuerte tensión con la democracia y de que la justicia constitucional tenía una fuerte tensión con la democracia representativa. Y entonces empiezan a aparecer fórmulas para responder a la pregunta cómo hacer legítima la justicia constitucional y el constitucionalismo con un modelo de democracia representativa, y empiezan a aparecer ideas como la elección popular de los jueces constitucionales bajo una lógica bastante simple, y es: si el problema fundamental de los jueces es que no son elegidos popularmente, entonces vamos a elegirlos popularmente para dotarles de legitimidad democrática, una lógica que desde luego está siendo recuperada en estos días en México y que fue recuperada hace ya unos 10 años en Bolivia, con unos resultados absolutamente nefastos. Pero frente a ese tipo de respuestas de lógica básica, como decíamos ahora, Dworkin decía: mire, no hay que concentrarse en la elección de los jueces, este es el problema menos importante de su déficit de legitimidad democrática. Hay formas no electorales de encontrar legitimidad democrática para los jueces, y por el contrario, dotarles de legitimidad electoralista, es dotarles de una legitimidad bastante pobre. Y entonces aparece una literatura muy potente también en los Estados Unidos que
tiene una ambigüedad porque uno no sabe muy bien si está criticando el control de constitucionalidad o si lo está defendiendo, o si al criticarlo lo está defendiendo, o si al defenderlo lo está criticando, porque es una literatura que normalmente empieza criticando el rol de la Corte Suprema de los Estados Unidos y alguna forma de justicia constitucional, pero que siempre deja alguna excepción para que en esos casos excepcionales se acepte alguna forma de justicia constitucional como compatible con el sistema democrático. Es lo que ocurre, por ejemplo, a John Hariri, que critica fundamentalmente la tensión entre justicia constitucional, entre el rol de la Corte Suprema y el sistema democrático representativo, pero luego deja una puerta abierta para que la justicia intervenga cuando el legislador deja sin protección a las minorías insulares, discretas, las minorías que no pueden acceder al Parlamento y a la representación política, y que el legislador pueda ser compensado en ese déficit con intervenciones de los jueces que dan voz a esas minorías que fueron excluidas, o que el juez pueda corregir las decisiones legislativas que no respetaron las reglas del procedimiento democrático representativo. Entonces, esas dos excepciones que Illy llamaba como excepciones procedimentales fueron tomando un contenido que se fue creciendo tanto y su límite extremo con la libertad de expresión, que se convirtieron en objeciones, en excepciones sustantivas que, repito, no se sabía muy bien si eran en realidad excepciones o reglas, si el juez podía intervenir excepcionalmente o si lo que podía hacer era intervenir primariamente en asuntos sustanciales. Y en general viene una literatura muy interesante, es la idea de Ackerman de que existen momentos constitucionales y momentos de política ordinaria, y que en unos el pueblo interviene más y en otros deja más delegación para sus representantes, y que en algunos momentos el juez puede intervenir más y en otros menos. Sigue esta lógica a la que hacía referencia de criticar la intervención judicial, pero al mismo tiempo dar un soporte a su defensa. Ni qué decir de Alexander Bickel, que es bien conocido por su fórmula o por la expresión de la objeción contramayoritaria al Poder Judicial, y entonces parece que haberle dado una fuerza expresiva a esa crítica al control de constitucionalidad y en realidad al rol de la Corte Suprema le posiciona como uno de los grandes críticos a la justicia constitucional, pero en realidad también Bickel tenía una excepción, una forma de defender la compatibilidad entre la democracia representativa y el control de constitucionalidad a través de lo que él denominó las virtudes pasivas, que hoy denominaríamos más la deferencia. Y luego podríamos seguir el originalismo, que criticaba la intervención judicial fuerte, evolutiva, pero la mantenía cuando era una intervención judicial apegada al texto o a la voluntad de la Constitución, y la interpretación evolutiva, que hacía todo lo contrario, criticar el rol conservador de algunas de las decisiones de la judicatura, y en ese sentido mostrarlas como incompatible con el demos electoral actual, pero proponer al mismo tiempo una defensa evolutiva de la Constitución como una forma de compatibilizar la interpretación constitucional con lo que quieren las generaciones presentes. Y podría seguir hablando allí Sunstein, en fin, de otros autores contemporáneos que en realidad siguen esta línea de una crítica o una defensa, pero que al final se convierte en crítica, una crítica que al final termina siendo una defensa. La conclusión en general de esta primera fase es que hay un triunfo del constitucionalismo y de la justicia constitucional sobre la democracia representativa. No, ¿en qué sentido sobre la democracia representativa? En el sentido de que al final, por distintas vías, bien sea el incrementalismo, las virtudes pasivas, la democracia procedimental, siempre hay una forma en la que se acepta que la intervención del juez puede ser complementaria, puede enriquecer, puede corregir los errores según la versión que se acepte de la democracia representativa, y que no es necesario buscar más allá de esta forma de decisión, de esta forma de complemento, y que por supuesto no es necesario elegir a los jueces popularmente para que obtengan una legitimidad democrática de muy alto nivel, de muy alto nivel. Y entonces, en el contexto de ese triunfo, que podríamos decir es el triunfo de la democracia representativa de finales de la democracia representativa con justicia constitucional, en últimas del Estado constitucional de finales del siglo XX. Entonces, cuando estábamos, o cuando se estaba, digamos, yo no estaba todavía, era muy niño, pero cuando se estaba celebrando el triunfo de la justicia constitucional como parte de la democracia representativa, entonces cambiaron el tablero del juego, y la democracia representativa, seguramente por razones que nos comentarán ahora Silvia y Leonardo,
entonces cambia el tablero y la democracia representativa en sí misma parece un ideal muy pobre, muy descualificado, poco funcional, que defrauda al ciudadano, que no logra canalizar las expectativas ciudadanas, que no logra representar los intereses ciudadanos y entonces la democracia representativa parece muy pobre y empieza un esquema, por supuesto, mucho más interesante, que es el de la democracia deliberativa. Y eso en lo que nos interesa, vamos para efectos de analizar la relación entre constitucionalismo y democracia, y en mi caso de justicia constitucional y democracia, plantea un nuevo reto, porque véase como se vea, si se había logrado mostrar una cierta compatibilidad de la justicia constitucional con la democracia representativa, pero la democracia representativa aparece como un ideal bastante modesto, bastante pobre, y surge un nuevo esquema de democracia deliberativa cualificada por distintos aspectos, por la combinación de participación con representación, por la necesidad de considerar los intereses de todos los involucrados en las decisiones, por la forma como trascendía el rol de los parlamentos y de las instancias clásicas de decisión, pues entonces la justicia constitucional vuelve a enfrentar el reto de tener que demostrar que es compatible con alguna forma de sistema democrático y en este caso con el sistema democrático de la democracia de representativa y deliberativa. Y aquí es bien conocida la crítica que se formula a la justicia constitucional desde la democracia deliberativa, uno quizá de los autores más importantes que ha desarrollado esa crítica, Jeremy Waldron, dice, mire, yo creo que la democracia representativa era compatible con la justicia constitucional, pero si uno piensa en una democracia mucho más cualificada, mucho más vigorosa, una democracia en la que el Parlamento piense en las minorías, en la que el Parlamento se tome en serio los derechos de los ciudadanos, se tome en serio la Constitución y se preocupe por realizar su labor de una manera adecuada, pues, lo que Waldron llama una democracia core of the case, entonces la democracia funciona muy bien y la justicia constitucional, dependiendo del crítico, el más fuerte diría es un insulto, es un abuso, lesiona nuestros intereses democráticos, dependiendo del crítico diría, bueno, es incompatible, lesiona los valores democráticos, afecta la igual dignidad democrática. Y entonces esa tensión esa nueva tensión entre justicia constitucional y democracia deliberativa le abre también el terreno, le abre también el campo a críticos antiguos de la justicia constitucional que venían desde la democracia representativa, como el constitucionalismo popular, que aprovecha para decir sí, y en el marco de una democracia representativa y deliberativa, es muy importante que los jueces se abstengan de decidir sobre ciertas cosas que saquen sus sucias manos de la Constitución, como diría Tashin, que los jueces sacarle a los jueces la Constitución de las manos, y en algunos casos dirían, bueno, que es que no exista, no es necesario que exista la justicia constitucional, no es necesario que tengamos a los jueces decidiendo sobre estos desacuerdos morales profundos que dividen a la sociedad, y en otros casos dirían, puede existir la justicia constitucional, pero siempre y cuando su voz sea una voz tenue, sea una voz débil, sea una voz suave, o sea una voz débil en el sentido de que no tenga la última palabra dentro del sistema democrático, dentro de la democracia constitucional. Y ello es lo que abre el camino a que se conciba una forma nueva de constitucionalismo, que es un constitucionalismo débil en el que existen ciertas formas de control de constitucionalidad, pero dado que el control de constitucionalidad no es plenamente legítimo bajo una concepción deliberativa de la democracia, entonces los instrumentos de control de constitucionalidad no pueden ser los definitivos en nuestros desacuerdos sociales. Es un poco los casos clásicos de Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Mongolia, en los que hay alguna forma de control constitucional, alguna forma de alerta judicial al incumplimiento de los mandatos de la Constitución, bien sea por una declaración de incompatibilidad o por alguna declaración de inconstitucionalidad con efectos meramente declarativos, pero en el que el juez simplemente detecta la inconstitucionalidad y es al Parlamento, al escenario de la deliberación por excelencia bajo este esquema de democracia deliberativa, al que le corresponde, siempre impulsado por el pueblo, remediar el problema de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Entonces surge esta idea de que hay un constitucionalismo fuerte y un constitucionalismo débil, débil como si pudieran ser separados de manera estricta.
en el que el constitucionalismo fuerte es plenamente incompatible con la democracia deliberativa y el constitucionalismo débil es más compatible con la democracia deliberativa. Para un sector de la literatura este es un fracaso del constitucionalismo, porque el constitucionalismo tiene que recoger las riendas y aceptar unas formas de intervención judicial moderadas. Para otro sector de la literatura es un triunfo del constitucionalismo y de la justicia constitucional, que incluso en sistemas que no solían aceptar formas judiciales de control al legislador, los empiezan a aceptar en sus versiones débiles, pero en todo caso como una expansión de la justicia constitucional. Y entonces nos ubicamos aquí en este nuevo reto para la justicia constitucional, que como he venido diciendo, es el reto de hacerse compatible con un sistema democrático que ya no solo piensa en el Parlamento, en las relaciones clásicas de representación, en las relaciones clásicas de agencia, sino que piensa en la necesidad de trascender los debates que ocurren en ciertas instituciones y que piensa de una manera mucho más amplia las fuentes de legitimidad democrática de las decisiones que tomamos diariamente como comunidad política para resolver nuestros desacuerdos sociales profundos e incluso para resolver elementos en los cuales no hay desacuerdos sociales profundos, sino simplemente decisiones de política pública ordinaria, si construimos un metro elevado, un metro subterráneo, si prohibimos los carros de combustión y permitimos solamente los coches eléctricos, en fin, cuál la fuente de legitimidad de esas decisiones políticas y algunas moralmente complicadas, moralmente bien discutibles, viene a ser, en el marco de la democracia deliberativa, elementos que ocurren fuera de las instituciones, no solo lo que ocurre en las instituciones, y en ese sentido, habría que ver si la justicia constitucional elimina el debate que debe ocurrir fuera de las instituciones o lo potencia. Y si lo elimina y lo acaba y le pone fin antes de tiempo, como dice algún sector de la doctrina y como siguiendo, por supuesto, a Waldron, a quien ya me he referido, entonces la justicia constitucional sería una especie de asfixia para la democracia deliberativa si la justicia constitucional lograra crear escenarios de participación ciudadana, crear debates que no se generarían de otra manera, abrir espacios para el diálogo entre los ciudadanos y las instituciones y para pensar aquello que nos afecta colectivamente, entonces sería un potenciador del sistema democrático deliberativo. Y entonces en ese contexto, la idea que propongo en control de constitucionalidad deliberativo parte de un elemento fundamental y es que para buscar mecanismos para conciliar la democracia deliberativa con el constitucionalismo y con la justicia constitucional, por supuesto que es muy importante hacer una reflexión filosófica, que es muy importante tener argumentos de filosofía política, pero que es muy importante esencialmente tomarse en serio las críticas a la justicia constitucional, tanto las que venían de la democracia representativa como aquellas que se formulan desde la democracia deliberativa, y pensar argumentos teóricos, dogmáticos y fundamentalmente diseños institucionales que permitan encontrar modelos de acción o modelos de justicia constitucional compatibles con la democracia deliberativa. Y el punto fundamental, o la idea fundamental que yo defiendo, es que uno de los elementos fundamentales del diseño institucional de la justicia constitucional que permite hacer esa justicia constitucional más compatible con la democracia deliberativa es intentar abrir las puertas de la justicia constitucional del control abstracto a la ciudadanía, es decir, al demos político, a quienes sufren las consecuencias de la ley inconstitucional, a quienes sufren las consecuencias de la desprotección de sus derechos, en fin, a todos los interesados en la participación democrática, en la participación política. Y entonces me viene muy bien, pero no es el punto central, es solo un ejemplo, me viene muy bien el diseño colombiano y de otros países de acción pública e inconstitucionalidad para mostrar que cuando existen ese tipo de mecanismos, que no son los únicos, y cuando son los ciudadanos quienes dominan la agenda de la justicia constitucional, se generan unas transformaciones dentro de la forma de cómo opera el control de constitucionalidad, la forma como lo concebimos y el impacto que tiene en nuestras democracias, que hace que ese diseño institucional sea más compatible con una democracia deliberativa de lo que podría ser un diseño institucional más europeo en el que el control de constitucionalidad es dominado fundamentalmente por los actores políticos de la democracia representativa, el jefe de gobierno o por los parlamentarios. Entonces ahí
apelo a una tesis fundamental que fue planteada, enunciada, digamos, someramente por Robert Alexy, que era la idea de que existen autoridades que ejercen una especie de representación argumentativa en el sistema democrático, pero que fue una tesis que ha sido desarrollada por otras personas con más extensión, Matías Kuhn, Petit, en fin, y que hablan de una representación argumentativa, deliberativa, meritocrática. Y mi tesis es que esa forma de justicia constitucional que yo defiendo es una forma de justicia constitucional sin barreras para el ciudadano, sin atajos para el ciudadano en los términos de la FON, sino de acceso directo, permite crear un vínculo representativo deliberativo entre la ciudadanía y los jueces cuando estos actúan como representantes argumentativos, deliberativos y meritocráticos de la ciudadanía. Y entonces mi punto fundamental es que pongo en el centro al ciudadano, a la ciudadana, como eje central de la legitimidad democrática de la justicia constitucional. Pero más allá de la tesis que está en control de constitucionalidad deliberativo, el punto fundamental es que sin diseños institucionales, sin pensar formas concretas de diseñar nuestras instituciones, no hay una forma de compatibilizar el constitucionalismo con la democracia. Es decir, podemos tener muy buenas ideas teóricas, pero necesitamos diseños institucionales, arquitectura institucional que permita entender cómo esas ideas de representación argumentativa, cómo esas ideas de más amplia participación se canalizan efectivamente en nuestros sistemas democráticos. Y en ese sentido, algunos de los diseños institucionales que se proponen desde la democracia deliberativa y desde el constitucionalismo deliberativo pues han defraudado, digamos, de alguna manera las expectativas ciudadanas y teóricas que existían sobre su implementación, las asambleas ciudadanas, los mini públicos, en fin, que han sido experiencias muy interesantes a las que la literatura les ha dedicado mucho espacio, mucha atención por su carácter novedoso, por su carácter impresionante, pero que, digamos, un balance así de 10 segundos son experiencias que dejan mucho que desear desde la perspectiva de lo que efectivamente pueden permitir en términos de democracia deliberativa y sobre todo dejan mucho que desear en términos de lo que finalmente los ciudadanos, las ciudadanas piensan de las decisiones que se toman en esos escenarios y la forma como electoralmente han sido rechazados los proyectos más importantes de constituciones o, pienso en el caso de Islandia, o de decisiones sobre desacuerdos profundos dentro de la sociedad a través de esas formas de participación y deliberación. Y diríamos que estamos en ese punto en el que desde la justicia constitucional, pero también desde la teoría democrática, se piensa cómo efectivamente se puede construir una forma de democracia deliberativa que desafortunadamente no es acompañada por la realidad, y algo nos decía Franco al inicio sobre el retroceso democrático en Perú, pero es un retroceso democrático en América Latina y algunos dicen que es un retroceso democrático global en el que no se trata ya solo de ver cómo funciona la justicia constitucional en el ámbito de la democracia deliberativa, sino cómo es compatible el fenómeno populista, la erosión democrática, en fin, las dictaduras, el constitucionalismo abusivo y autoritario con la pretensión de construir sistemas deliberativos profundos. Y entonces, ya voy acabando porque quiero ser muy estricto con el tiempo, lo que hemos pensado desde el constitucionalismo transformador es que no solo es necesario tener sistemas de justicia constitucional que sean abiertos a la ciudadanía, sino que en el contexto de la mayor parte de las democracias del sur global, el problema no es solo encontrar una fundamentación democrática de la justicia constitucional, el problema es, o el reto es cómo diseñar esa justicia constitucional de manera que no solo sea legítima democráticamente per se en sí misma, pero sino de manera que trascienda ese ideal que a veces parece estrictamente teórico, estrictamente académico, aunque no lo sea, y que trascienda hacia una forma de construir a través de una justicia constitucional democrática, deliberativa y legítima, mecanismos para aproximar las promesas constitucionales a la ciudadanía. Es decir, cómo hacemos para que esa justicia constitucional diseñada de esa manera y entendida en su fundamentación democrática de esa manera, permita impulsar los cambios sociales
que no se impulsan desde los demás poderes del Estado. Es decir, cómo, y entonces aquí viene un reto grandísimo y es cómo impulsar una justicia constitucional deliberativa y democráticamente legítima en el contexto de una crisis, de la crisis de la democracia representativa que tiene impacto muy fuerte en la garantía de los derechos y en la protección de las promesas constitucionales. Y entonces allí la respuesta del constitucionalismo transformador es que necesitamos un diseño fuerte de la justicia constitucional. No podemos admitir diseños débiles, aun cuando no haya una forma de separar absolutamente justicia constitucional fuerte y débil, sino que esta sea una división de grado. En general necesitamos una justicia constitucional fuerte que permita que los jueces tengan la capacidad suficiente de hacer algunas de las siguientes tres cosas. Por una parte, impulsar transformaciones sociales cuando existen bloqueos institucionales del sistema político, del sistema democrático representativo. Dos, contener regresiones del sistema democrático representativo, es decir, una especie de función conservadora de los jueces que sería transformadora en cuanto evita la regresión. Y tres, avanzar en transformaciones sociales cuando el sistema político también está promoviendo alguna forma de transformación social y todo eso en el marco de sistemas en el que hay profunda concentración de poder en el presidente o en el Congreso o fundamentalmente fenómenos populistas y de regresión democrática. Y para eso proponemos que la justicia constitucional adopte esta visión de una especie de activismo judicial dialógico, bajo una idea de activismo judicial que aparece reconstruida por el hecho fundamental de que en sociedades disfuncionales y donde hay déficits sistémicos, el rol del juez constitucional tiene que ser mucho más amplio, mucho más, puede intervenir más, si se quiere, en las políticas públicas, puede intervenir más allí donde los demás poderes del Estado no están actuando o le van dejando un espacio y que esa metodología de constitucionalismo transformador dialógico, por supuesto, permita no solo construir, como decía ahora, un diseño de la justicia constitucional democrático legítimamente, sino que haya una legitimidad social y que esa legitimidad social venga por el hecho fundamental de que la ciudadanía perciba que la Constitución está presente en sus vidas, de que la conversación deliberativa a la que nos invita el constitucionalismo deliberativo y la democracia deliberativa no solo es una conversación de opinar, sino es una conversación en la que la Constitución hace presencia en nuestras vidas en el sentido de que allí donde la Constitución dice salud, dice educación, dice vivienda digna, dice jornada laboral digna, eso esté presente en otros escenarios, esté presente en otras conversaciones, en la conversación de la política pública, en la conversación de las políticas laborales internas de las empresas, en fin, esté presente en otros escenarios también deliberativos y que de esa forma la Constitución, a través de este impulso judicial, sea también una Constitución que produce cambios sociales y transformaciones sociales muy concretas en el marco de la democracia deliberativa. Entonces, el reto es construir esos diseños institucionales que permitan avanzar la transformación social prometida sin apagar la conversación democrática y en el contexto de la inacción de los demás poderes del Estado o allí donde corresponda de la concentración excesiva del poder, siempre, desde luego, pensando en que lo importante de estas discusiones no es quién tiene el mejor diseño institucional y la visión mejor de la democracia, sino cómo solucionamos los problemas de la gente con las herramientas que el constitucionalismo democrático, representativo y deliberativo nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, estimado profesor Jorge. Ahora bien, quisiera concederle el pase a nuestro siguiente panelista, quien es el profesor Leonardo García Jaramillo. El profesor Leonardo es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas en la Universidad FIT Medellín, abogado con estudios en filosofía, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, magíster en Humanidades con énfasis en estudios políticos. También cursado la maestría de Estado, Derecho Global y Democracia en la Universidad de Génova, con la tesina publicada Activismo Judicial y Dogmática de los Márgenes de Acción, una discusión en clave neoconstitucional, que de hecho sea de paso ya se encuentra en calidad de libro, editado por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Profesor Leonardo, tiene usted la palabra.
Sí, profesor, su audio. ¿Puede aprender, por favor? Ya, ahora sí. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, profesor, muchas gracias. Bueno, bien, buenas tardes para todos y buenas casi noches para Jorge. Fueron 37 minutos muy interesantes de su presentación, que cae muy bien, digamos, porque yo ya voy a intentar, yo acabo precisamente como generosamente lo destacas, agradeciéndote la invitación a participar en este foro y a mis compañeros de panel, por supuesto, parte de una tesis que acabo de defender en la Universidad Pompeu Fabra, como bien mencionaste, dirigida por José Juan Moreso y Pierluigi Chiazzone, y cuyo tribunal estuvo integrado por los profesores Manuel Atienza, Cristina Lafont y Juan Carlos Bayón, con lo cual, digamos, lo menciono además porque siento que lo que voy a decir es tributario de las casi 5 horas de debate que digamos, duró mi disertación de doctorado, que fue en febrero pasado. Entonces, digamos, en algún punto no sé cuáles ideas son mías y cuáles son producto pues de esta digamos, sería presuntuoso y pretencioso llamarlo discusión, digamos, la disertación, pues, digamos, y las críticas que recibí de su parte, en fin. Entro en materia. Estoy muy de acuerdo con muchas de las ideas que se acabaron de decir. Yo he tenido la ocasión de coincidir con el profesor Roa en distintos escenarios en Bogotá y creo que incluso los últimos años más en Heidelberg, en el Instituto Max Planck. Precisamente algunas de las ideas que voy a defender aquí está en este momento en prensa en 2 extensos working papers que voy a publicar allí, donde trato de hacer como una articulación de las ideas medulares del profesor Gargarella, no solo de su último libro, sino que, y con esto voy entrando en materia un poco a nivel de comillas epistemológico, y es, hay muchos autores, y Gargarella creo que no es la excepción, que en nuestra región, y paradójicamente él, que es el autor más relevante en estos temas en nuestra región contemporáneamente, es el autor sin duda, yo creo que coincidimos todos en señalar, más influyente en nuestra generación en estos temas de los que estamos hablando, pero muchas veces su recepción ha sido sesgada, parcial y sobre todo superficial, donde digamos se comete la típica falacia de tomar el todo por la parte. Los críticos toman el fragmento que les conviene y los apologistas o digamos quienes hacen una lectura encomiástica de su obra toman el fragmento. Yo lo que hago ahí, porque lo hice desde la tesis, fue hacer una lectura integral de su obra, no solo sus libros y sus artículos, creo que todos o los más importantes, pero también de las entrevistas más importantes que confirió y de los discursos más importantes que impartió. Una de las metodologías que yo utilizo en mi tesis doctoral, Begriffsgeschichte, la historia conceptual de Koselleck, una de las cosas que enfatiza es la importancia de priorizar cierto tipo de fuentes y no solo las fuentes, digamos, las fuentes típicamente que son las fuentes a las que recurrimos los abogados, los juristas, y es en todo sentido, acto administrativo es según fulano de tal, constitución según tal, control judicial según este, cuando hay que hacer, digamos, un abordaje integral, digamos, hasta que ya en un casi déjà vu, uno ya de la saturación de fuentes pueda sentir que ya ha hecho una reconstrucción integral de una obra. Eso es lo que intento hacer en una de las 2 publicaciones que comentaba, tengo ahorita allí en el instituto, y lo comento pues porque ahí, reitero, hay algunas de las ideas que provienen de la versión, si se quiere, mejorada o corregida de mi tesis, Activismo Judicial Revisitado. Bien. Quiero iniciar por un tema conceptual porque me parece que muchas veces los juristas, y aprovechando que hay estudiantes de, entiendo, bachillerato y de los primeros años del pregrado, me parece muy importante iniciar por lo básico porque damos como por entendido que, como hemos escuchado tantas veces, los términos constitución y como y el término de deliberación o deliberativo, entonces ya tenemos claro qué significa el sintagma constitucionalismo deliberativo. Yo publiqué en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 2015, creo, un libro que se titula Constitucionalismo Deliberativo, donde intento, digamos, reconstruir una idea de lo que es el constitucionalismo deliberativo y en particular defender que cualquier versión del constitucionalismo en su lectura deliberativa tiene que suscribir un modelo o una justificación, digamos, epistémica de la democracia deliberativa, la única manera de justificar, y esa ya es una apuesta conceptual, digamos, que es cuando hablamos de constitucionalismo deliberativo, ¿de qué tipo? Porque bien sabemos que la idea de democracia deliberativa, mal llamada muchas veces teoría y inadecuadamente llamada muchas veces doctrina, es fundamentalmente un conjunto multiforme, digamos, caleidoscópico
de doctrina muchas veces contradictorias entre ellas. Entonces yo suscribo, y es un primer punto de partida conceptual, que la justificación, aquí estoy hablando sobre todo de Habermas, estoy hablando de Rawls, estoy hablando de David Splund, del mismo Nino, por supuesto, la justificación epistémica lo que nos va a decir es que el procedimiento epistémico deliberativo respeta determinados valores sustantivos y es por lo tanto epistémicamente, digamos, adecuado para producir buenos resultados, ofrece mayores garantías para la corrección o la justicia de los resultados. Esta versión contrasta con otras doctrinas que no tengo tiempo ni interés en este momento de sintetizar, en donde hay un compromiso más sustantivo o más profundo con el hecho de que el contenido de las decisiones y su procedimiento de formación respete de antemano o digamos de manera necesaria durante el proceso de discusión una serie de valores, cuando lo que, como bien lo ha llamado la jurisprudencia constitucional colombiana, lo que un tribunal constitucional debe defender en el proceso, por ejemplo, en el control de las reformas constitucionales o en el control del procedimiento de las leyes, son, digamos, un principio que yo llamo ahí, que creo retomar algún término similar que utiliza la propia Corte, el principio de elusión deliberativa. Lo único que garantiza la Corte que debe garantizar es que hubo oportunidad de deliberación, no que hubo deliberación efectiva. Digamos, y con eso quiero dejar como un punto ahí firme respecto de primera tesis, la noción de constitucionalismo deliberativo incorpora únicamente una noción epistémica. Ya va a llegar ya Cristina Lafont recientemente en su libro Democracia sin atajos a sustentar que cualquier versión de epistémica de la democracia no puede ser puramente epistémica. No voy a entrar a detallar este argumento, pero recomiendo la lectura de su libro publicado en la editorial Trota en español, también se publicó en alemán y en inglés, y también recomiendo el número, no recuerdo el volumen, pero la revista Derecho del Estado, que sin duda todos ustedes conocen, de la Universidad Externado, publicó un número especial, así se puede encontrar por internet, un número especial monográficos en la que varios autores ahí participamos discutiendo sobre la obra de la profesora Lafont, y ella al final hace una réplica y discute las intervenciones anteriores, en fin. Entonces, una versión epistémica, pero no puramente epistémica. Dejo el argumento, no lo puedo detallar más. Entonces, digamos, si entendemos, y aquí les hablo sobre todo a los estudiantes más pequeños, que el constitucionalismo es una doctrina política que sustenta fundamentalmente que el poder de un gobierno está limitado por una constitución que define lo que el gobierno puede y no puede hacer, y por eso están las instituciones y están sus funciones más importantes. Lo más relevante es entender cómo esa noción de constitucionalismo histórico, cuya noción de legitimidad es básicamente la agregación de preferencias, y de ahí que la constitución estadounidense, todos recordamos cómo empieza We the People, y muchas de las constituciones, no sé, la Argentina, nosotros los representantes, no, es decir, esta idea que Ferrajoli, entre muchos autores, han criticado de manera, me parece muy solvente, pues cuál es el origen de cuál es el fundamento de la legitimidad de la Constitución en el Estado constitucional, que es la que está detrás de una noción normativa de democracia constitucional, digamos, como es digamos, su noción hermana, si se quiere, del constitucionalismo deliberativo. Entonces, luego de la segunda posguerra, esta noción se transforma de una manera fundamental. Lo primero que hay que decir es que adquiere preeminencia la justificación normativa, es decir, los valores y los principios que empieza a consagrar, que eso es algo novedoso. Esto tiene, en sociología política hay muchas versiones sobre esto, no me interesa polemizarlas. Simplemente, si se quisiera marcar un punto de partida, yo diría que es la Constitución alemana del 49, que dice en su primer artículo: la dignidad humana es un Anstarbar, que es inviolable, inmodificable. Es de hecho una cláusula pétrea que, como ustedes bien saben, no puede modificar ni siquiera la Constitución. Entonces, cierro un primer punto conceptual enfatizando el que el constitucionalismo deliberativo es una doctrina, un conjunto de doctrinas que sustenta, primero, ya voy a explicar qué significa esto, una noción sustantiva del Estado de Derecho en contra de una versión eminentemente procedimental del Estado de Derecho, como la que defiende Waldron, por poner un caso, que ha venido trabajando mucho el tema del Estado de Derecho, y a ello le dedica su último libro, Thoughtfulness and the Rule of Law. Entonces defiende una idea sustantiva del Estado de Derecho. En Estados Unidos este debate se ha dado desde la idea de la substantive due process. Waldron habla del procedural due process, del debido proceso procesal, pero digamos yo sustentaría de entrada que conceptualmente el constitucionalismo deliberativo sustenta una noción
de, digamos, sustantiva de Estado de Derecho, una noción tripartita de legitimidad que también voy a mencionar y una, digamos, este es un punto relevante que destacaba Jorge igualmente, que es una perspectiva instrumental. Un punto de los que yo trato de discutir con Gargarella es que si bien tenemos muy buenos argumentos a favor de la defensa del strong judicial review, es decir, de una posición en donde las cortes efectivamente pueden derogar, pueden invalidar decisiones de las mayorías representadas en un parlamento, digamos, hay argumentos normativos, pero ya es hora de que acojamos también un argumento instrumental. De manera muy periodística lo diré en estas palabras. Podemos hacer una lista, si se me perdona la superficialidad del ejemplo, de todas las leyes o los artículos que ha declarado inconstitucionales, digamos, la Corte Constitucional Colombiana, hacer una lista de los 30 años y hacer como un balance de gestión y decir con cuáles de esos artículos y con cuáles de esas leyes viviría mejor Colombia hoy, cuáles realmente fueron un exabrupto, cuáles realmente le hicieron daño. Obviamente hay, por supuesto, más intervenciones más o menos buenas, digamos. Hay muchos ejemplos, por supuesto, 30 años de un trabajo tan intenso donde se profieren millones, ya creo que van 3 millones y punta de tutelas, en fin, eso no lo puede decir ningún tribunal del mundo. La Constitución estadounidense saca entre 90 y 100 sentencias al año. En fin, Jorge sin duda tendrá más frescas las cifras, pero el punto aquí fundamental es hay evidentemente una preocupación por los fundamentos morales de la democracia y de las instituciones democráticas, es decir, el constitucionalismo deliberativo sustenta una perspectiva normativa de la democracia que no solo describe cómo funciona la democracia en la práctica en los diferentes países, sino también cómo digamos, también deberían funcionar. Entonces, en este orden de ideas podríamos ya decir, bueno, ya hay argumentos normativos a favor, el debate con Waldron, con Illy, con Bickel, etcétera, pero ya podemos recurrir también a argumentos instrumentales para decir, bueno, ¿cómo ha funcionado? ¿Cuáles son yo creo que ya, como decía Bobbio, ya está bien de tanto debate sobre la fundamentación de los derechos humanos, lo que tenemos ahorita que hacer es ver cómo los protegemos. Yo creo que podríamos decir, digamos, sin que no sea relevante, por supuesto, digamos, no estoy diciendo que haya que precluir cualquier tentativa de abordaje teórico, conceptual de los problemas fundamentales del control judicial. Todavía creo que hay mucho que decir respecto de, por ejemplo, el control judicial y qué teoría de la interpretación, etcétera, entre otras cosas, pero creo que es insoslayable incorporar el argumento instrumental en el debate sobre las principales manifestaciones del constitucionalismo, digamos, deliberativo, del constitucionalismo deliberativo. Entonces, digamos, brevemente, para Waldron y diríamos para los conservadores en materia interpretativa, el Estado de Derecho tendría como 3 nociones medulares: la noción del principio de legalidad, la noción del principio de seguridad jurídica y la noción de la división estricta entre las ramas del poder público. Y ahí está, el libro no se ha traducido, creo que no se va a traducir tampoco, pero no se ha traducido al español. Yo le dediqué una reseña a ese libro en un periódico en el que escribo algunas veces comentarios críticos y sobre todo el impacto de obras en el debate y en la jurisprudencia latinoamericana, nacional específicamente en Colombia, sobre este libro de Thoughtfulness and the Rule of Law, que básicamente sustenta esta idea. En fin, otros profesores, acá me voy a referir a la obra de mi profesor, de mi maestro en la tesis, José Juan Moreso. Él defiende, digamos, que por supuesto en esta noción que iba a tocar de la noción sustantiva del Estado de Derecho, que tenemos que defender primero el imperio de la ley en sentido formal y procedimental, pero también tenemos que defender de manera correlativa a este ideal sempiterno histórico del rule of law, del Estado de Derecho, el autogobierno democrático y la garantía de los derechos fundamentales. Cito aquí a Moreso: en la articulación de estos 3 ideales radica la determinación del Estado de Derecho como forma jurídica de la democracia constitucional. Es decir, es una condición necesaria que hay que defender, no solo el imperio de la ley o estas 3 nociones que defiende Waldron que acabo de decir, sino también el autogobierno democrático y la garantía de los derechos fundamentales. Y esto está ligado, o sea, hay un debate muy grande. La conferencia, yo en 2017 invité a Waldron a Bogotá con mi amigo el profesor Vicente Benítez, y el fin de semana que llegó, antes, sábado y domingo, él presentó una conferencia en la Corte Constitucional y también en la Universidad de La Sabana. El domingo visitando la ciudad, pues porque nunca había ido a Colombia, digamos, él, que es un punto que yo creo que es importante desarrollar de lo que planteaba Jorge en su radiografía, digamos, del debate y del estado del arte, y es que
autores muy importantes, y yo destacaría por cuestión de tiempo dos, Waldron y Sonstein, han venido variando y han venido, digamos, incorporando yo no diría, algún autor lo dice, yo descreo de esta perspectiva tan optimista, pero han venido incorporando algún matiz contextual, alguna sensibilidad, digamos, ellos saben, Sonstein y en particular Waldron, que su obra ha sido muy influyente, ha sido muy importante en el norte global, por supuesto, pero también en el sur global, en democracias menos desarrolladas. Entonces, digamos, Waldron decía, y lo incorporó luego en su conferencia, que él es consciente que hay otras sociedades, unas sociedades que no funcionan tan bien como las de sus ejemplos centrales, Islandia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y entonces por eso el control judicial tiene que responder a otras realidades. Y el punto medular aquí, ¿cuál es? La legitimidad. Waldron, un poco de manera condescendiente, pero yo creo que su obra y ha publicado luego, ha escrito luego 2 papers que recomiendo mucho a quienes quieren seguir estos temas, además del derecho y desacuerdos y de su obra, el centro del argumento contra el control judicial, que serían 2 de los artículos seminales. Él escribió una crítica a la Corte por el fallo Dobbs, que anula el precedente sobre el aborto en los Estados Unidos, y luego imparte la conferencia Hart en Oxford, en donde vuelve a hablar, ambos textos disponibles por Internet, en donde vuelve a hablar de la crisis del control judicial. Entonces él, a pesar de que dice como sí, hay que tener en cuenta los matices, pero sigue defendiendo una idea que es cuál: los tribunales constitucionales no pueden construir y no pueden mantener en el tiempo una legitimidad política, digamos, rigurosa, profunda, consistente con ideales democráticos en la línea de lo que él ha venido defendiendo. Entonces, siguiendo a muchos autores, el mismo Richard Albert en concreto, o también Fallon, profesor de Harvard, uno podría ahí defender de qué estamos hablando cuando hablamos de legitimidad. Entonces yo en la tesis suscribo y trato de desarrollar como una noción tripartita de legitimidad, en donde una decisión, digamos, es muy importante que los jueces incorporen las reformas institucionales necesarias para proferir decisiones moderadamente activistas, mesuradamente activistas, porque el problema que bien destaca Gargarella es no sabemos, no tenemos incentivos para cederle a los jueces, es uno de sus argumentos en contra del control judicial. No tenemos forma de saber, o los jueces no tienen incentivos para decidir en el sentido de o en el contexto de la protección de los derechos. Les damos mucho poder, o algunas reformas institucionales les otorgan mucho poder, pero luego pueden usar ese poder para otra cosa. Entonces, si sofisticamos, refinamos y profundizamos una noción más compleja de legitimidad que simplemente la noción weberiana de legitimidad sociológica, donde los jueces simplemente miden la temperatura y miden la opinión pública, y entonces, digamos, fallan de conformidad con las mareas de opinión pública, pues claramente un desastre, ¿no? Una noción tripartita en donde claramente, ¿no?, la idea de legitimidad sociológica se tiene que articular primero con una noción de legitimidad jurídica, en virtud de la cual las decisiones se tienen que justificar a partir del respeto a la Constitución, a la ley y a los precedentes, al acatamiento de las doctrinas, principios o métodos interpretativos que se han ido asentando, que se han ido aceptando en una determinada cultura jurídica. Entonces, la legitimidad jurídica no solo significa, digamos, validez, sino también correspondencia con la Constitución, con los precedentes y con las doctrinas, digamos, interpretativas, digamos, rápidamente, desde razonabilidad, principio de proporcionalidad. Y por supuesto, como decíamos ahorita, el constitucionalismo deliberativo incorpora en su médula una justificación normativa que significa una fundamentación moral. Alexi, todos bien sabemos la tesis de la corrección del derecho en su discusión con Kelsen y con el positivismo, digamos, tiene que el derecho injusto no es derecho, ¿no? La fundamentación basada en argumentos que provienen de sólidas teorías morales se comprometen no solo con la, digamos, identificación, sino también con la determinación de las reglas y de las normas que consideramos, digamos, parte de un determinado sistema. Entonces, uno cierro una primera parte y entro a la segunda, y con esta concluyo. Tenemos que defender una noción contextualmente sensible y instrumental, además de normativa, de la intervención judicial sobre ciertas cuestiones, que yo creo que esta es la médula del problema del constitucionalismo deliberativo. Hablamos del constitucionalismo deliberativo porque hablamos de que yo creo que este es el ejemplo más importante, o el caso más importante, en donde se nos obliga a teorizar y a reflexionar sobre este problema, es decir, los jueces intervienen sobre cuestiones que no
deberían intervenir de conformidad con la historia de lo que ha sido la intervención judicial, con lo que se imaginaron por allá Locke y luego Montesquieu que debía ser la función judicial. Hoy estamos en el Estado constitucional, entonces a los jueces se les exige no solo una perspectiva o la defensa de una perspectiva reactiva, declarando inconstitucionales normas que violan de manera severa y desproporcionada el núcleo esencial de derechos fundamentales, sino que los jueces en estos contextos, como dice Dixon, de puntos ciegos democráticos, donde los tribunales no legislan sobre lo que deberían legislar, ¿no? Bien sabemos que la inmovilidad también es una expresión del derecho a la libertad de movimiento, pero a los jueces, digamos a los legisladores, perdón, no les podemos, digamos, no es admisible, no se les puede permitir, digámoslo así rápidamente, que no legislen sobre ciertas cuestiones, es decir, omisiones legislativas que generan por acción o por omisión, pero en todo caso generan violación directa, digamos, y sin que en el futuro cercano se vaya no se avisore, digamos, una respuesta a nivel de la política pública para remediar ese problema. El ejemplo más, no me voy a detener acá porque es el ejemplo más socorrido, digamos, de la literatura, incluso global o al menos muy extendido, el caso del desplazamiento forzado interno. Uno de los críticos, digamos, que yo hice la estancia de mi doctorado en Estados Unidos y siempre surgía, no, pero el caso del desplazamiento, entonces mire que los tribunales como así que se metieron ahí, no tenían nada que hacer, no deberían estar ahí tal. Entonces, digamos, el contexto, ¿no? Colombia es el país del planeta Tierra que más desplazados internos por la violencia tiene después de Sudán, y el que no conozca el caso de Sudán lo invito a que lo consulte. Entonces uno decir, oiga, los jueces no, decirles que por pues, digamos, muchos críticos decían los jueces deben asumir la postura como asumen los jueces del tribunal argentino, que responden a muchas de estas cuestiones. Esto es una cuestión, ¿cómo es que dicen? Esta es una cuestión política no justiciable que proviene del contexto de la doctrina constitucional de los Estados Unidos. Entonces muchos dicen, no, hay ciertos temas como este, que es de esencial y medular política pública, en donde solo debe intervenir el Poder Legislativo. Esto está ligado al voto programático, al plan de gobierno, al plan de desarrollo, a las leyes, tal. Bueno, entonces, es decir, oiga, pero estamos en este contexto donde hay descoordinación y hay digamos, un problema de, están nadie sabe, las instituciones del Estado, nadie sabe bien cuál es la que tiene que hacer qué cosa. Bueno, entonces no podemos pedirle al juez que asuma siempre una postura, digamos, de una cuestión política no justiciable simplemente por un asunto de deferencia al poder legislativo y porque, como decía ahora, claro, los jueces no tienen herramientas, siguiendo a Waldron, para construir y para mantener legitimidad política, entonces no se deben meter ni a lo que no tienen legitimidad para hacer, ni a lo que no saben, porque son cuestiones técnicas y muy difícil. Y esto me da, digamos, pie para la médula de la segunda parte de lo que quería trabajar, que es lo que uno podría llamar la construcción deliberativa, la construcción deliberativa de legitimidad, que yo diría es el principal reto, el principal desafío del constitucionalismo deliberativo actualmente, adoptando, reitero este punto, una perspectiva con sensibilidad contextual e instrumental. Y sobre esto instrumental, no sé si le pique la lengua a Jorge, pero él hace unos meses, creo recordar, puso en Facebook una foto celebratoria del tribunal brasilero, lo mencionaba, lo llamaba un tribunal transformador, y salió en una foto muy, ¿no? Expresiva con el respetado y muy querido magistrado Barroso, pero yo, digamos, le iba a escribir a Jorge, oiga, no sé qué doctrina de la Corte brasilera me faltó por leer, porque yo no definiría, no conceptuaría, no caracterizaría al Tribunal Judicial Federal de Brasil como tribunal transformador, y mucho menos al magistrado Barroso, que salvó el voto en la extensión del derecho del estado de cosas inconstitucional al tema de la Amazonía, que es un tema donde estaba más que fundada la necesidad de que frente al debate que fue el gobierno Bolsonaro, y eso está más que documentado en materia medioambiental, etcétera, y el magistrado Barroso pues salva el voto en la idea del estado de cosas inconstitucional en la Amazonía. Le iba a escribir a Jorge diciendo, oiga, no sé qué sentencias me faltaron por leer, porque yo sí no considero que ese tribunal sea un ejemplo de constitucionalismo transformador. ¿Por qué? Porque entonces el punto aquí es a los juristas constitucionalistas muchas veces nos faltan datos. Uno hay veces
razona con las ganas o con el deseo o con los afectos, digamos, o se deja, no estoy diciendo que este sea el caso, pero es decir, muchas veces uno, y nos pasa, se comete muchas veces la falacia de tomar el todo por la parte que creo destacaba hace un momento, en donde entonces uno escoge una decisión de la Corte para decir, la Corte lo hace muy bien, mire esta sentencia, pero es un argumento falaz, pues porque hay otras muchas sentencias, todo lo que hay que reconstruir es un precedente, una línea jurisprudencial para decir realmente que sí hay una intervención adecuada, conveniente, una sentencia estructural con órdenes complejas, bien, digamos, diseñadas sin irrumpir, sin vulnerar, en donde los remedios son leves, pero los mecanismos de monitoreo son intensos. Aquí habría que distinguir también, no tengo tiempo de desarrollarlo, en la tesis intento hacerlo, pero por supuesto que no podemos hablar en términos del constitucionalismo deliberativo de un activismo de equivalente forma en los derechos de libertad respecto a los derechos sociales, porque los derechos sociales hay más variables en juego en términos de política pública. Entonces yo ahí trato de mostrar, siguiendo el modelo de Pierre Müller de políticas públicas, que es el elemento instrumental que creo muchas veces le falta al razonamiento constitucional, y es, tenemos que determinar cómo el tribunal contribuye primero a construir lo que en teoría de políticas públicas se denomina el referencial de la política pública del problema concreto, luego si a alguien le interesa desarrollo, ¿qué significa eso? Segundo, un tema de agendamiento político, los tribunales pueden agendar políticamente el problema, pero luego se separan del asunto y el diseño de la medida de política pública corresponde al ente del gobierno y del parlamento, pero sobre todo el gobierno estableció para hacerlo, y luego el tribunal al final del proceso se incorpora en el proceso, digamos, de rendición de cuentas, ¿no? Donde la Corte colombiana lo que ha llamado es, hay una posibilidad de levantar el estado constitucional porque las cosas se están haciendo bien. Entonces, digamos, reitero, a nivel instrumental, y por eso decía, le picaba quizá la lengua a Jorge con el tema de Brasil, lo que tenemos que hacer ahora a nivel de la teoría constitucional y del desarrollo dogmático del derecho constitucional, de la defensa de las mejores versiones, y voy cerrando con el caso con el que quería concluir, tenemos que tener un insumo. Yo puedo tener aquí un sesgo porque, como bien decías tú en mi presentación, yo no trabajo ni en un departamento de filosofía del derecho, ni siquiera en una facultad de derecho, sino en un área de políticas y desarrollo de una escuela de economía, finanzas y gobierno. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de estos temas de Illy, Waldron y tal, y Pascual y este y el otro, venga. Entonces mis colegas administradores públicos, politólogos, todos, muchos de ellos economistas formados en universidades en Estados Unidos, mi jefe trabajó 20 años en el Banco Mundial en Washington. Entonces, cuando discutimos de estos temas, a propósito pues de mi tesis, en fin, pero bueno, ¿dónde está el dato? ¿Cuál está? ¿No? Entonces uno podría, por ejemplo, y voy cerrando con este argumento, uno podría criticar abordajes de pronto muy optimistas o muy celebratorios de la intervención de la Corte en materia de Estado constitucional cuando se miran los indicadores, y uno podría ver que por problemas no atribuibles a la Corte, pero en todo caso la intervención de la Corte en el problema ha tenido resultados menos, digamos, menos positivos de los que buena parte de la doctrina le atribuye. Otro caso distinto es el tema de salud. Cuando se miran indicadores acerca del efecto, no solo es muy importante, yo tengo súper claro el debate positivista, no positivista en la ciencia política, quiero decir, el debate de cuáles son los efectos no solo instrumentales directos, sino también simbólicos indirectos de la jurisprudencia. Al que le interese alguna referencia de Hollow Hope de Rosenberg va a decir, criticando a la Corte Warren, eso que ustedes dijeron del fallo Brown, de que realmente la Corte contribuyó a que no hubiera segregación racial, eso no es cierto, es falso. En la realidad lo que hubo fue decisiones de parlamentos y de congresos estatales que a los 10 años realmente lograron la integración, pero esa perspectiva positivista de Rosenberg, digamos, no acoge, y por eso es una perspectiva, digamos, insuficiente para abordar la realidad de los efectos, digamos, activistas del constitucionalismo deliberativo, no acoge los efectos instrumentales, los efectos indirectos, los efectos simbólicos de la jurisprudencia, que por ejemplo el autor que lo suscribiría es Michael McCann, digamos, que yo creo que presenta en este sentido, reitero, una posición politológica muy importante que también le hace mucho bien a los constitucionalistas, o nos hace mucho bien a los constitucionalistas trabajar este debate, digamos, de los efectos. Pero quiero decir, hay un efecto simbólico importante en la intervención de la Corte en desplazamiento, pero realmente cuando hablamos de la intervención de la Corte en materia de política pública,
no puede soslayarse la cuestión del asunto instrumental. Realmente la decisión contribuyó a mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo en la tesis trato de distinguir intervención en materia de política pública e intervención singular de Thomas Nagin, un filósofo estadounidense, en materia de consensos morales. Cuando la Corte interviene sobre un tema, por ejemplo, sobre el aborto. En Colombia el aborto era un delito, la Corte interviene y dice no, es un procedimiento médico, y luego vuelve a intervenir unos años después recientemente y dice no, no es un procedimiento médico, es un derecho fundamental. Entonces ahí la Corte, en esa intervención, obviamente eso tiene efectos a nivel de política pública, de la superintendencia, sobre todo el ministerio, etcétera, de cómo se regula el procedimiento tal, pero sobre todo cambia un consenso moral de la sociedad. Entonces, cierro el punto, digamos, las mejores experiencias, y me demoro 2 minutos y cierro, las mejores experiencias que a nivel, fíjese por ejemplo, el debate que se ha dado hoy en Estados Unidos tan interesante por la debacle del gobierno Trump y la suerte que tuvo, que en un solo periodo eso no se veía desde, no me acuerdo si Nixon o no me acuerdo qué presidente, pero en todo caso hace varios periodos presidenciales no se presentaba que un solo presidente, y no recuerdo si ni siquiera en un solo término presidencial haya nombrado 3 magistrados de la Corte, haciendo este viraje mal llamado conservadurización de la Corte. Esto es digamos, una sectorización y no, es decir, son magistrados, yo no diría conservadores, sino sectarios, pero bueno, ese es otro debate. Pero el punto es, hay un debate que está surgiendo mucho ahora. Samuel Moyn, historiadores, filósofos de la política, del derecho y por supuesto constitucionalistas están escribiendo mucho sobre esto, de cómo aquí hay un debate, este debate al que me estoy refiriendo, del que nosotros debemos prestar atención, que es un debate, bueno, cómo debemos intervenir. Hay muchos problemas que no tienen relevancia con nuestros propios problemas. La objeción contramayoritaria al Poder Judicial, Bickel, digamos, yo he sostenido y lo trato de desarrollar en la tesis, que es un argumento al que si uno lo pasa por un tamiz contextual, es un argumento que pierde casi la total preeminencia que ha tenido en América Latina, o al menos en Colombia, desde el principio. La objeción contramayoritaria, hay que recordar que Bickel no era ni abogado o no trabajaba, no desarrollaba su investigación en un departamento de derecho, sino de ciencia política. Bickel era politólogo, y lo que Bickel decía es: aquí la dificultad contramayoritaria se da es porque hay unos magistrados vitalicios que interpretan una constitución que es virtualmente imposible de modificar. Entonces ahí es donde es relevante, porque ahí sí la Corte puede tener, al menos durante muchas décadas, como lo vimos en el tema del aborto, puede tener la última palabra. En Colombia, que es el ejemplo, como bien lo dice David Landau, yo creo el más perspicuo de los comparativistas contemporáneos, digamos, que utiliza mucho en sus investigaciones el caso de la Corte colombiana, y a eso le dedicó su tesis doctoral en gobierno en Harvard. Él dice que el tribunal colombiano es el tribunal más poderoso del mundo. Que eso diga un colombiano, vaya, venga, por eso un profesor estadounidense que se graduó en Harvard y dice: este es el tribunal más poderoso del mundo, es la Corte colombiana. Es la Corte colombiana, digamos, y eso tiene que ver con su progresismo, tal, en fin. Entonces, hay que matizar la objeción contramayoritaria al Poder Judicial por estas dos cuestiones. En Colombia, cada 4 años el Congreso tiene la oportunidad de dar un debate democrático cuando nombra magistrados, ¿no? Y por lo tanto nunca ha tenido la última palabra, y si lo hubiera querido tener, no lo hubiera podido tener. Hay casos incluso durante el gobierno Pastrana, es un caso que encontré muy poco manejado, no lo encontré en ningún artículo en la literatura, lo encontré que la Corte había dicho algo frente a cierto tema, el gobierno cambia la Constitución, llega un caso nuevo y la Corte dice: pues a pesar de que en el pasado dijimos esto, pues como la Constitución cambió, ahora tenemos que decir que esto es exequible, digamos, hasta el extremo, digamos, ese punto bien. Entonces, unos casos para cerrar muy concretos de cuáles han sido, y esto está empíricamente documentado, cuáles han sido las mejores experiencias, que coincido por supuesto con Jorge cuando destacaba la debacle y lo que está pasando ahora en México. Yo creo que este tema, y con esto digamos celebro el tema con el que se convoca este encuentro interesante, porque yo creo que lo que está pasando ahorita, no solo porque gana la presidenta Sheinbaum en México, sino porque contra todo, yo estuve 2 semanas antes de elecciones en México, invitado por una universidad y por el Poder Judicial, por la Corte y por un Poder Judicial en Guanajuato. Entonces tuve ocasión de conversar, de discutir con muchos jueces durante una semana larga y tal, y todos decían, bueno, puede que no gane Sheinbaum porque puede que gane esta otra y tal, pero en todo caso el Congreso va a ser de la mayoría opositora, entonces no va a poder ganar tal. Pues ahora Congreso mayoritario y
presidenta, y la presidenta, no sé si la escucharon en su discurso tal de Victoria, dice: vamos a democratizar el Poder Judicial. Ya democratizamos el Poder Ejecutivo, el del Poder Legislativo, y eso suena muy bonito, democratizar, suena como otorgarle, conferir un atributo, pero lo que quieren hacer evidentemente es cooptarlo, digamos, ¿no? Entonces, es un tema, y allá el periodo presidencial es de 6 años, entonces yo creo que este debate va a ser largo, al menos por el próximo lustro, ¿no? En fin. Entonces, es un tema teórico, pero que nos exige observar rendimientos instrumentales porque el tema está al orden del día. Entonces, digamos rápidamente, en Perú, por ejemplo, recuerdo un amigo que estaba postulándose para la Corte, creo que ya alcanzó a ser ternado para el Tribunal Constitucional allá en Perú, y me pedía que le ayudara a sacar el factor de impacto de sus artículos. Y yo decía: pues usted, ¿para qué está haciendo eso? No, porque eso nos lo tienen en cuenta nuestros artículos académicos y dónde han sido citados y tal. Entonces yo decía, bueno, no sé si esa sea una buena idea, pero en todo caso, la experticia jurídica o la trayectoria laboral ha sido de manera usual destacado como un elemento importante. Es decir, el paso por la magistratura no debe ser un escalón más en la vida profesional de un abogado, sino el punto cercano a su culminación. Entonces podrían elevarse los requisitos profesionales. Yo les digo, en Colombia es más fácil ser magistrado por requisitos formales, es más fácil ser magistrado a la Corte Constitucional que ser profesor de planta de una universidad importante, en términos de requisitos, ¿no? Entonces, complejizar los requisitos y elevar la edad digamos, de poder acceder al cargo. Otro factor muy importante, que yo creo que en eso la Corte colombiana ha dado un ejemplo interesante para la historia de lo que se denomina judicial politics, que es un campo que no pertenece en Estados Unidos al menos al derecho, sino a la ciencia política. En judicial politics, por ejemplo, un argumento que yo creo que sería muy útil es exigir mayoría calificada. Primero, complejizar institucionalmente el proceso de elección, que es el caso que yo creo que ha sido muy exitoso en Colombia, distinto a como es, por ejemplo, en Estados Unidos y en Argentina. Y es que creo que en Brasil es igual, que el presidente nomina a uno y luego el Congreso lo elige. Pues entonces, si el presidente tiene mayoría en el Congreso, la persona que nomine el presidente, pues va a ser elegido el magistrado o la magistrada de la Corte. Entonces, complejizar el proceso de nominación para que no recaiga solo en el presidente. En Colombia rápidamente nominan el presidente de la República, 3 de 9, la Corte Suprema de Justicia, los otros 3 de 9, y el Consejo de Estado, los otros 3 de 9. Entonces, cuando hemos tenido incluso gobiernos muy populares, con amplio respaldo popular, por no decir además populista, pero bueno, con amplio respaldo popular, al menos en un primer periodo, pues nunca hubo, a pesar de los intentos, una cooptación del poder. Bien. Formalizar, como se ha hecho, por ejemplo, en Colombia a nivel de la legislación y digamos, los procedimientos administrativos, la legislación administrativa, formalizar el deber de consistencia y respeto al precedente, digamos. Ese es otro asunto importante. Y que quiero terminar porque me parece muy interesante un argumento que encontré en las lecturas de la tesis, el hecho de que se debería discutir. Hay otras cosas que yo, por ejemplo, algo que ha resultado, yo creo, que negativo en Brasil, que han querido transparentar el proceso de decisión para apertura, legitimidad y tal del proceso de toma de decisiones en el Supremo Tribunal Federal en Brasil, y es que televisan las audiencias de sala plena. Yo creo, sin que aquí hay algunos artículos sobre eso, pero yo creo que esa sería una mala práctica porque entonces lo que termina haciendo cuando entra la Cámara a la sala plena, lo que termina haciendo en realidad es desplazando la deliberación real a los corredores, a los pasillos y a los despachos de los magistrados o a sus casas los fines de semana, para luego llegar y tener un speech, una posición para las cámaras en sala plena, digamos. Entonces, esa es una herramienta que yo no creo, obviamente, la elección popular de jueces, pero tampoco televisar audiencias de sala plena. Televisar, me parece que es una mala idea. En fin, hay algunos datos sobre eso, no muy contundentes, pero la mejor evidencia señala pues que eso no ha generado buenos resultados en términos de lo que se esperaba que esa medida fuera digamos, a lograr. Termino con esta idea que yo creo que es un argumento importante considerar, debatir acerca de que en sala plena se deba exigir una mayoría calificada para declarar la inconstitucionalidad de las piezas legislativas o de las piezas políticas. Ante la imposibilidad de lograr una mayoría calificada, la pieza legislativa impugnada debe permanecer vigente.
uno podría decir que toda ley aprobada se presume válida, esto lo dice una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, toda ley aprobada se presume válida hasta que se demuestre la violación de la Constitución más allá de toda duda razonable. Un argumento de un ex senador, Albert Beverly de Indiana, me parece súper interesante este argumento que voy a leer, abro comillas. Si 5 magistrados del mismo tribunal, capaces e instruidos, piensan de una forma y 4 magistrados igualmente capaces e instruidos piensan de una forma totalmente contraria y expresan su disenso con sólidos argumentos y algunas veces incluso con cálidos sentimientos, se pregunta este senador, ¿no es obvio que la ley en cuestión no infringe de una manera tan evidente la Constitución como para ser declarada inconstitucional más allá de duda razonable? Entonces, digamos, en estos típicos casos de 5-4, donde no puede haber un consenso mayor frente a la declaratoria de inexigibilidad, yo creo que ese sería un argumento que podríamos empezar a discutir en la región acerca de exigir mayoría, algún tipo de mayoría calificada en la sala plena para la declaratoria de inconstitucionalidad de una, digamos, de una decisión. Yo quisiera, por cuestión de tiempo, terminar ahí. Había escrito un par de cosas más, pero por tiempo lo dejo ahí y quizá lo dejo aquí presente por si hay alguna pregunta, agradeciéndoles mucho su atención y su invitación y de antemano la pregunta que eventualmente puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Leonardo. Bastante reflexivo esta participación. Estoy seguro que volveremos en la ronda de preguntas respecto a algunas tesis expuestas. Ahora, muy bien, para poder finalizar esta ronda de exposiciones, vamos a presentar a la profesora Silvia Sánchez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es máster y es becaria en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España, máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. También es doctoranda de programa de estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, docente de la Academia de Magistratura y Sociedad de Constitucionalismo Crítico. Estimada profesora, tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes con todos. Agradezco nuevamente la oportunidad que se me da a partir del taller de Derecho Constitucional de San Marcos, que es mi casa de estudios. También la participación de los profesores Leonardo García Jaramillo y Jorge Ernesto Roa. Eh, Bien, yo no sé si me queda poco tiempo porque definitivamente lo que han expuesto los profesores es bastante encomiable, ¿no? Prácticamente parte o mucho de la investigación que justamente han desarrollado. Voy a tratar, yo he traído unos PPTs, voy a tratar de ayudarme con esto para tratar de sintetizar pues la exposición que me corresponde en esta oportunidad. Me parece que sí lo puedo compartir, está compartido, ¿cierto? Sí, profesora, sí se puede ver. Bien, yo quiero partir de un caso en particular, ¿no? El tema que nos trae en este encuentro básicamente es sobre cuáles son los desafíos actuales del constitucionalismo deliberativo, ¿no? Y el caso que traigo a colación es el caso La Oroya, ¿no? La Oroya, voy a poner, digamos, parte de la experiencia que tenemos en el Perú para tratar estos temas y también los temas que tienen que ver con constitucionalismo deliberativo, ¿no? La Oroya es una ciudad de nuestro país, está ubicada en la Sierra Central del Perú, tiene alrededor de 33.000 habitantes y pues se encuentra en una, digamos, una gran altura, más de 1.470 metros, perdón, más de 3.470 metros sobre el nivel del mar. A inicios del siglo pasado, en Oroya se introdujo una empresa minera norteamericana que empezó a realizar labores de exploración y explotación de diversos minerales, mercurio, plata, zinc, cobre, etcétera, etcétera. ¿No? Esto definitivamente trajo como consecuencia la contaminación no solamente de los suelos y las tierras, sino también la incidencia que ha tenido todo esto en la salud, la vida de las personas que viven en este lugar, ¿no? El año 2002 se presenta una demanda ante el Tribunal Constitucional en el Perú, es una sentencia del tribunal que se emite luego en el año 2006, ¿no? Precisamente en junio del año 2006,
y pues básicamente tenía que ver era una demanda de cumplimiento, es decir, el cumplimiento de se pretendía el cumplimiento de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, donde se solicitaba, entre otras cosas, pues que se declare un estado de emergencia en La Oroya, que se declare en emergencia la salud de quienes viven en La Oroya para que se realicen políticas públicas en aplicación de estas normas. El estado de alerta también en la ciudad de La Oroya, planes, etcétera, ¿no? Y claro, el Tribunal Constitucional, reitero, declaró fundada en parte esta demanda y emitió una serie de órdenes, una serie de remedios para que, digamos, se dé cumplimiento justamente a estas disposiciones de la Ley General de Salud de nuestro país. 17 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del año pasado, noviembre de 2023, emite también una sentencia en el caso La Oroya, ¿no? Más o menos con los mismos fundamentos, ¿no? Temas de contaminación, derechos medioambientales, salud, vida de las personas, pero también incorpora un punto que me parece bastante importante, que es el análisis que hace sobre el cumplimiento o no cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006, ¿no? Y claro, lo que la Corte termina con señalar en esta sentencia del año pasado, la Corte Interamericana, básicamente es que el Estado peruano incumplió en su mayoría con los mandatos que fueron señalados en esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Señalaba, no se cumplió con la orden de implementar un sistema de emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo a La Oroya. El Estado cumplió con la expedición del diagnóstico de línea base y la aprobación del plan de acción, pero las acciones de este no mejoraron la calidad del aire en La Oroya. El Estado realizó las declaraciones de los estados de alerta, pero no fueron efectivas. El Estado incumplió la orden de realizar acciones para establecer programas de vigilancia epidemiológica y ambiental en La Oroya. Entonces, bueno, pongo como ejemplo este caso respecto a la cantidad, digamos, de sentencias, porque esta sentencia es una sentencia que, en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, me refiero, ha sido catalogada como una sentencia estructural a nivel interno, digamos, por varios académicos que han analizado precisamente este caso, ¿no? Esta sentencia. Y pongo como ejemplo este caso, porque digamos que si estamos hablando de los nuevos desafíos, o los actuales, perdón, desafíos del constitucionalismo deliberativo, habría también que pensar o repensar no únicamente respecto de la forma o las fórmulas que se emplean a través del constitucionalismo deliberativo, justamente para que haya, digamos, una mayor participación, mayor diálogo, para efectos de la toma de las decisiones, ¿no? Es decir, no hablar mucho de repente de los desacuerdos morales que puedan haber en torno a casos polémicos, que definitivamente es prioritario, también importante, ¿no? Respecto de diversos temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, sino que en particular yo, por lo menos en esta presentación, me estoy abocando principalmente en lo que empieza después de la decisión judicial. Es decir, ¿qué pasa? Porque sabemos que la realización de los derechos en general no terminan con las decisiones o las sentencias judiciales que se emiten, ¿cierto? Entonces yo me voy más en el ámbito de los desacuerdos o las discusiones que puedan haber en torno a la implementación o la ejecución de las sentencias estructurales o del uso del mecanismo del estado de cosas inconstitucional. Bueno, en nuestro país, en Perú, básicamente nosotros hemos importado el mecanismo de estado de cosas inconstitucional de la Corte Constitucional de Colombia. En el Perú se han dictado a la fecha alrededor de 19 sentencias en las cuales se declara un estado de cosas inconstitucional desde el año 2004 en un habeas data sobre derecho de acceso a la información pública y autodeterminación informativa. Pero más allá del mecanismo de estado de cosas inconstitucional, pues el Perú tiene, digamos que una referencia bastante variada de lo que son las denominadas sentencias estructurales, entendidas estas digamos, como un tipo de sentencias que pretenden revertir una situación de violación masiva y generalizada de derechos fundamentales. Ahora, quiero abocarme también en torno a no solamente lo que son los derechos, perdón, las sentencias estructurales
sobre derechos sociales, ¿no? Que justamente parte de la exposición del profesor Leonardo García se enfocaba justamente, ¿no? De señalar lo complejo que era el poder establecer algunos diseños institucionales para poder buscar, digamos, salidas a la implementación de los fallos o de las decisiones estructurales, ¿no? Digamos que en este caso, si hablamos sobre derechos sociales, pues con mayor motivo todavía, ¿no? Eh, Sabemos que las sentencias estructurales pues se dictan sobre distintos derechos, tanto civiles, derechos sociales, etcétera. Y pues mencionaba que en el Perú pues tenemos, digamos que distintas sentencias estructurales emitidas sobre distintos derechos, pero digamos que la mayoría de estos justamente enfoca su atención o ha enfocado su atención sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, incluso de parte de lo que podríamos pensar de cortes o quienes integran, colegiados que integran el Tribunal Constitucional de corte más conservadora, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? El actual colegiado, digamos que tiene una posición más conservadora en torno a los derechos en general, pero sí hay un acuerdo unánime con cortes o con tribunales o con colegiados que han integrado el Tribunal Constitucional peruano en el hecho de que los derechos sociales son justiciables, son exigibles judicialmente y por lo tanto sí se puede expedir una sentencia estructural, por ejemplo, expiden sentencias estructurales o utilizan el mecanismo del estado de cosas inconstitucional, ¿no? Por ejemplo, el actual colegiado el año pasado emitió una sentencia bastante interesante, importante también en el caso Punchana, sobre derechos medioambientales, derecho a la salud, a la integridad de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, en concreto, tenemos que una realidad concreta, mejor dicho, de nuestros países latinoamericanos, donde definitivamente existen grandes desigualdades sociales, donde nos encontramos dentro de esta categoría, desde roles, por ejemplo, ¿no? De sociedades no bien ordenadas, ¿no? Definitivamente que una realidad concreta es la emisión de este tipo de fallos, de sentencias estructurales, de la utilización de mecanismos como el estado de cosas inconstitucional. Entonces, reitero, ¿no? El hecho de poder encontrar digamos, encontrar alguna forma o fórmulas desde el constitucionalismo deliberativo, es decir, encontrar procesos de mayor participación para de alguna forma hacer efectivas o mejorar el cumplimiento o la implementación de los fallos estructurales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso como un primer punto de mi exposición. El segundo punto recaía sobre de qué forma en todo caso podríamos mejorar. Ahora, todo esto por si acaso forma parte todavía está en investigación, parte de mi tesis doctoral, justamente de la Carlos III, ¿no? Mencionaba entonces el segundo punto, tiene que ver con lo que pues, llamo la trilogía de los procesos estructurales. Bueno, en realidad esto lo tomo básicamente de diversos autores, ¿no? César Rodríguez Garavito, Mariela Rodríguez Franco, incluso cuando se habla de modelos fuertes o modelos débiles, también de Tashnet, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablo de la trilogía de los procesos estructurales, estamos haciendo alusión a lo que puede entenderse a lo que son los derechos, a lo que son los remedios y a lo que es el seguimiento de las sentencias, en este caso de las sentencias estructurales, ¿no? Si es que mi atención se pone en el caso de los derechos sociales, definitivamente mencionaba que el acuerdo, digamos, básico, una precondición para la emisión de las sentencias estructurales es que los tribunales, pues, que emiten este tipo de fallos, este tipo de decisiones, tienen una concepción fuerte de los derechos, ¿no? De los derechos sociales, es decir, que estos son exigibles judicialmente, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que decidir, hay que encontrar una solución para resolver problemas concretos, bueno, y en este caso estructurales, ¿no? De problemas estructurales. En cuanto a los remedios, bueno, en realidad hay varias, digamos que tipologías, ¿no? Considerando también a César Rodríguez Garavito, justamente el profesor Andrés Gutiérrez con el que comentaba con Jorge, por ejemplo, los catalogan como remedios fuertes, unidireccionales o monológicos. Con remedios me refiero
bueno, básicamente aquello que sigue después de la decisión, ¿no? De fundabilidad o no fundabilidad de una demanda, por ejemplo, de una demanda. Y claro, remedios fuertes, los remedios unidireccionales o monológicos son los que básicamente son los que provienen de manera unilateral, digamos, del tribunal, ¿no? No, digamos que no da un espacio de deliberación, de participación, no existe un espacio de liberación de participación. Digamos que la discusión se centraría solamente al interior de lo que es el tribunal propiamente o el colegiado que integra el tribunal. Los remedios moderados o dialógicos son aquellos, digamos que remedios que permiten un espacio, es decir, lo que proyectan son objetivos generales, objetivos que pueden ser medibles, pero que generan un espacio para que sean, digamos, la otra parte, la parte vencida, ¿no? E incluso con participación de las organizaciones sociales o de la sociedad civil para que pueda también incluso llegarse a algún consenso o alguna, digamos, algunos acuerdos para que pueda expedirse una decisión dentro de lo que vendría a ser un proceso estructural, ¿no? Por ejemplo, en este caso, quizás podamos encontrar, hay un caso en los Estados Unidos, es de la Corte Distrital de la ciudad de Maryland, ¿no? El caso Baum es el caso de desde el 84, un caso de un colegio que tenía pues estudiantes especiales, ¿no? Estudiantes con discapacidad, con alguna discapacidad, y en particular, pues lo que se pretende, el problema era que estos estudiantes no terminaban la educación, no terminaban, entonces digamos que se interpone una demanda para poder establecer de qué forma se podrían mejorar las condiciones, digamos, de este centro de estudios, ¿no? Y claro, el juez, el tribunal en este caso dicta unos remedios que no podían ser satisfechos, me parece que hasta el año 2010, en que finalmente, digamos que se genera un espacio, ¿no? A impulso de los demandantes, pues para que haya una discusión en torno a qué salidas son las más viables que pudieran darse, por ejemplo, en un caso tan concreto como esto, que en realidad albergaba a estudiantes de esta ciudad, ¿no? Y claro, si analizamos este caso, por ejemplo, tanto la parte demandante, los demandantes, como la parte demandada llegaron a acuerdos, ¿no? Algunos acuerdos que fueron 16 puntos y que fueron aprobados finalmente por el tribunal y que empezó, digamos, a implementarse de una mejor manera, de un mejor modo, justamente a partir de la participación que hubo, y en el año 2014, me parece, se concluye finalmente, se concluye el caso y se cierra por el cumplimiento justamente de esta decisión. Y los remedios débiles o declarativos, bueno, son remedios pues que básicamente son medidas más generales, son medidas muy abiertas que dejan prácticamente a la administración pública, si estamos hablando de políticas públicas, por ejemplo, la realización, la forma, el cómo, el cuándo, etcétera, de esto, ¿no? Incluso se podrían incorporar acá las llamadas exhortaciones o los llamados que podrían hacerse, ¿no? Y en cuanto al seguimiento de sentencias, que es justamente la parte que también me interesa y que tiene que ver con lo que nace a partir de la decisión judicial, a partir de las órdenes que puedan emitirse, ¿no? Como, digamos que estos tipos de seguimiento, que son los fuertes, moderados y débiles, ¿no? Y tiene que ver más que nada no a diferencia de los remedios, no respecto de los espacios que se generan o a quién finalmente va a determinar de qué forma, el cómo, el cuándo, ¿no? Porque también se incorporan plazos o se pueden incorporar plazos en los remedios para el cumplimiento de las decisiones estructurales. En el caso del seguimiento de sentencias, pues vemos que el punto de vista o el parámetro básicamente es cuál es la intervención o el nivel de intervención que tienen los tribunales para hacer ejecutar la sentencia o para supervisar la ejecución de la sentencia, ¿no? Y pues encontramos que o tenemos este seguimiento fuerte, moderado, débil, ¿no? El fuerte es definitivamente donde hay una mayor intervención de los tribunales, que en estos casos normalmente son altos tribunales de justicia los que emiten sentencias estructurales,
o los que utilizan el mecanismo del estado de cosas inconstitucional, aunque ocurre en el Perú, por ejemplo. Yo he encontrado ya diversos jueces de primera instancia y de sala también, no necesariamente del Tribunal Constitucional peruano, que han emitido sentencias estructurales o sentencias también donde se han declarado estado de cosas inconstitucional, ¿no? Digamos, el seguimiento moderado es simplemente aquel donde el tribunal pues podría pedir informes, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que es un seguimiento donde no hay una mayor intervención de parte del tribunal. Y los débiles definitivamente es donde no hay ninguna intervención de parte del alto tribunal que expide la sentencia estructural. Entonces me voy a lo que vendrían a ser la ejecución de las sentencias estructurales y claro, de acuerdo al sistema jurídico en el que nos encontramos o a los diseños que pudieran haber, ¿no? Básicamente tiene mucho que ver también el órgano que asume ejecutar la sentencia, ¿no? Que puede ser el propio alto tribunal, que vendría a ser justamente el enfoque fuerte del que he hecho referencia, o puede ser uno o más tribunales inferiores. Por ejemplo, en el Perú, según nuestro ordenamiento jurídico interno, básicamente quien se encarga de hacer ejecutar la sentencia es el juez de primera instancia, al que denominamos juez ejecutor o juez de ejecución, ¿no? En realidad, el Tribunal Constitucional en general, una vez que emite la sentencia estructural, pues se desliga completamente o casi completamente de la decisión o de las órdenes que ha emitido y deja en manos de un juez inferior, de primera instancia o juez de ejecución, por ejemplo, para que lo haga, ¿no? Pero, y bueno, el siguiente punto tendría que ver con, en todo caso, si es que estamos hablando en un primer aspecto de quién hace ejecutar la sentencia, si es que no es el alto tribunal de justicia quien emite la sentencia estructural, pues podríamos hablar en todo caso de modelos de seguimiento, supervisión de las sentencias estructurales, ¿no? Y claro, si hablamos de una supervisión que esté a cargo del alto tribunal que expide la sentencia, estamos hablando justamente también del modelo fuerte, de alguna otra forma, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Colombia, con las salas especiales que se han creado para el seguimiento de algunos casos, como el caso de desplazamiento forzado, del que he hecho referencia, profesor Leonardo García, o también en temas de derecho a la salud, por ejemplo. En el caso del Perú hemos tenido una experiencia bastante breve. Nosotros en el Perú, en el 2018, se crea un sistema de seguimiento de supervisión del cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, que empieza a tener efectos en el 2018, pero bueno, se emite una resolución de presidencia del tribunal el 2020, pero esto dura solamente el año 2022, ¿no? Luego ingresa un colegiado nuevo al Tribunal Constitucional y lo deja sin efecto, básicamente por una cuestión más formalista, ¿no? Señalando de que pues eso no está regulado, digamos, por el defensor, perdón, por el legislador democrático, por el Congreso, y por lo tanto el Tribunal Constitucional no puede darse esa atribución, incluso en virtud de la autonomía procesal, para generar pues un sistema como este, ¿no? Y claro, hay otros modelos de supervisión, como por ejemplo aquel que otorga o señala que la supervisión va a estar a cargo de los órganos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos, o incluso a partir de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, como ha ocurrido en algunos casos de la India, por ejemplo, ¿no? Cuando se hablan de este tipo de fallos, de sentencias estructurales. Ahora, mencionaba al inicio sobre los procesos de participación, o cuáles son los actuales, de qué forma, ¿no? Porque sí me parece importante, interesante, digamos claro que haya investigaciones, y he hecho referencia ya a algunos de ellos, ¿no? El profesor Malcolm Lanford, por ejemplo, en este libro La lucha por los derechos sociales también, digamos que justamente recopila información, artículos, investigación de diversos autores de diversas partes del mundo para verificar justamente el cumplimiento o la implementación de sentencias estructurales como en países como en la India, en Sudáfrica, en Colombia, en Brasil, Costa Rica, etcétera, ¿no? Pero digamos que es lo que decía al inicio, ¿no? Es lo que decía al inicio. ¿De qué forma o de qué forma podríamos establecer algunos mecanismos
para que puedan implementarse o se pueda mejorar digamos, la ejecución de los fallos estructurales, ¿no? Sobre todo teniendo en consideración, por ejemplo, el primer caso que yo he mencionado, el caso de La Oroya en el Perú, una sentencia estructural, o diversos casos o sentencias que ha emitido el Perú durante varios años, ¿no? Hay quienes incluso tienen una posición bastante, alguna vez escuchaba también al profesor Leonardo García Jaramillo que señalaba, por ejemplo, que César Rodríguez y Mariela Franco, creo que en este libro sobre cómo la Corte Constitucional cambió el tema del desplazamiento forzado en Colombia, que tenía una posición bastante digamos, positiva en torno a esto, pero que en el plano práctico probablemente no haya sido así, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, cómo al día de hoy todavía se encuentra abierto el proceso de seguimiento de esta sentencia tan importante en Colombia. Pues lo mismo pasa, y quizás en un peor sentido en nuestro país, en el Perú, porque como comentaba, yo incluso he estado haciendo seguimiento de algunas sentencias, sobre todo en temas de derechos sociales, salud, educación, por ejemplo, en el país, y cómo, por ejemplo, se desconoce no solamente, es más, ni siquiera se utilizan los mecanismos tradicionales para hacer, eh, digamos, ejecutar unas sentencias como estas, ¿no? Es decir, los jueces, incluso que son jueces ejecutores de primera instancia, ellos piensan, en el Perú digo, que ejecutando los remedios individuales, ¿no? Porque también se expiden órdenes individuales, porque normalmente estos casos, por lo menos en nuestro país, no muchas veces ha empezado como litigio estructural, ¿no? Sino ha empezado como casos individuales, casos particulares, pues se limitan a cumplir con la decisión o la orden o el remedio dado de las partes, digamos, de la parte demandante o de los demandantes, pero no busca, digamos, la ejecución de las órdenes estructurales. Entonces mencionaba que nuestro país, pues, revisando justamente algunas sentencias o cómo ha ido la ejecución de algunas sentencias estructurales, pues la verdad lo que veo, lo que vemos, es algo bastante negativo, ¿no? Porque no se ejecuta, es más, se archivan los expedientes como si ya se hubiera culminado ya con atender el problema de las partes. eh, em, y por tanto no sé, por lo menos yo veo un serio problema con esto, ¿no? Veo un serio problema con esto. Justo hace unas semanas también un profesor Juan Manuel Sosa, aquí en Perú, cuando un poco analizaba este tipo de sentencias, les llamaba, pues, les ponía esta denominación, les decía tigres de papel, porque en la práctica, pues, querían, digamos, mostrar algo muy grande, pero que finalmente no terminaban de ser cumplidas o efectivas, ¿no? Y claro, menciono esto más allá de lo que vendría a ser, eh, cuando hablamos cuando yo hablo de implementación o de cumplimiento, definitivamente que me restrinjo o estoy limitando el análisis que hago respecto a lo que vendría a ser el cumplimiento mismo de los remedios estructurales, ¿no? Y dejando a un lado, que también me parece importante, ¿no? Dejando a un lado los efectos simbólicos, los efectos indirectos, el impacto que podrían tener este tipo de fallos, este tipo de sentencias estructurales, ¿no? No tanto en esta discusión que suele haber entre los neorrealistas y los constructivistas, de las que mencionó también Leonardo García, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, Gerald Rosenberg, cuando cuestionaba, digamos, el proceso de implementación en el caso de la sentencia Brown versus Board of Education en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y claro, cuando decía básicamente que los cambios que han habido a partir del tema de la segregación racial en los Estados Unidos no fueron determinantes, digamos, las órdenes o los remedios o la decisión que se dio en este caso, sino fueron en realidad, digamos, el activismo de la sociedad civil, incluso, ¿no? La presión que pudo ejercerse en el ámbito de la, em, de las leyes, porque 10 años después de la sentencia del caso Brown 2, pues digamos que se emitió una ley, el Congreso de los Estados Unidos emitió una ley sobre el tema de los derechos civiles, ¿no? Y bien, incidiendo también sobre el tema de la segregación racial, ¿no? Hay un trabajo bastante interesante también de la profesora Mariela Puga sobre esto. Eh,
sobre, digamos, los factores, el contexto, etcétera, de cómo fue dándose el proceso de la sentencia Brown en los Estados Unidos y de por qué, por ejemplo, se tuvo este enfoque también. Bueno, entonces yo quisiera básicamente ir terminando, porque sé que me queda muy poco tiempo, ir terminando con el hecho de que definitivamente cuando hablamos de constitucionalismo deliberativo, eh, digamos que estos procesos de participación, estos procesos de colaboración, habría que enfocarlos no solamente desde el ámbito de los desacuerdos que hay sobre temas morales, ¿no? Desacuerdos que hay en torno a la interpretación de los derechos o la interpretación del contenido constitucional, sino también en torno a los acuerdos que hay sobre las políticas públicas en general, ¿no? Es cierto que los tribunales de justicia, digamos que no tiene la función de diseño, implementación de políticas públicas, esto lo tiene la administración pública en general, poder público en general, pero sí considero también que como parte de este activismo del que se ha hecho referencia, pues los tribunales pues aportan justamente a través, digamos que de, de algunos mecanismos que se han ido generando a través de la jurisprudencia con casos sobre sentencias estructurales, pero que al mismo tiempo la academia está, pues, digamos, desarrollando, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, ver cómo son los mecanismos para poder mejorar la implementación de estos fallos que son tan importantes, ¿no? Desde la preocupación de cómo se deben formular los remedios, por ejemplo, los remedios estructurales, ¿no? Por ejemplo, el cómo, el cuándo, los plazos, dónde, la participación, digamos que con una mayor participación de los mismos poderes públicos que fueron vencidos e incluso integrando a otros que si tratamos sobre derechos sociales, pues por ejemplo, me parece que un factor importante es incorporar, digamos, si hablamos sobre derechos sociales prestacionales, me parecería importante pues incorporar, por ejemplo, al Ministerio en nuestro caso en el Perú, Ministerio de Economía, por ejemplo, para el tema de la financiación, el presupuesto, de cómo solventar o sustentar, por ejemplo, el diseño y la implementación de una política pública, de una determinada política pública, ¿no? Y bueno, ya mencioné el caso Brown en los Estados Unidos. Luego también, digamos, analizar un poco las fórmulas que pueden darse como nuevas medidas de cumplimiento en la etapa de ejecución. Es decir, los remedios estructurales no se agotan en sí mismas, ¿no? Es decir, que una vez que empieza el proceso de implementación, que normalmente son muchos años, son diversos años, porque estamos tratando sobre, digamos, procesos muy complejos, bastante complejos, ¿no? Entonces, en esos casos, incluso lo que suele haber son, digamos, nuevas decisiones sobre los remedios que pudieran darse o que se den, ¿no? De acuerdo, dependiendo de los avances y retrocesos en la ejecución, ¿no? Y definitivamente que cuando hago referencia a de qué forma pues, se puede encontrar una mayor participación, pues definitivamente que las sentencias estructurales en sí misma, el mecanismo del estado de cosas inconstitucional, el uso de este mecanismo, ¿no? Incluso en el sentido fuerte de seguimiento de sentencias, ¿no? Con una mayor intervención o participación de los altos tribunales, pues incorpora en sí mismo también una actividad intensa en la etapa de ejecución. O sea, por lo menos considero que debería ser de esta forma para que pueda mejorarse la implementación, la ejecución de este tipo de órdenes estructurales, ¿no? A través, como hemos visto, por ejemplo, en la Corte Constitucional de Colombia, a través de las audiencias públicas periódicas, la participación no solamente de los interesados, sino de la sociedad civil nacional e internacional. Y pongo un ejemplo en el caso peruano, el caso de las hermanas Ciesa Fernández, dos hermanas que pues para llegar de una zona rural del Perú, del Amazonas, para llegar a una escuela, ellas eran mayores de edad, y por ser mayores de edad pues no se les permitía estudiar en un centro de educación básica regular, ¿no? Así le llamamos, tendrían que estudiar en la nocturna, como le decíamos, pero en la localidad donde ellas vivían no existía pues colegios que atiendan justamente sus necesidades, y el colegio más cercano pues quedaba 4 o 5 horas de distancia donde ellas vivían.
Bueno, este caso pues fue atendido por el Tribunal Constitucional en el Perú como una sentencia estructural donde se declara un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Es una sentencia bastante importante porque fue una de las que se incorporó también este sistema de seguimiento, este sistema de supervisión que fue creado en este periodo breve que tuvimos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y que definitivamente que conllevó un mayor activismo porque se programaron en poco tiempo, se programaron audiencias, como ustedes ven, se llamó, por ejemplo, a diversas autoridades del Ministerio de Educación, a las partes, ¿no? En general, ¿no? Y fíjense que a partir de esta sentencia también el gobierno emite un decreto supremo que aprueba la política de atención educativa para la población en ámbitos rurales. Es una, digamos que un decreto supremo que establece la política pública, ¿no? Estableciendo plazos, un cronograma de plazos, ¿no? Creo que hasta el 2030 incluso establecía cómo podría atenderse con porcentajes de atención y considerando incluso las zonas de mayor pobreza en el Perú, que fueron zonas que fueron consideradas en esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Fíjense, este decreto supremo menciona al Tribunal Constitucional como una fundamentación, como una justificación justamente que da pie a esta política pública, ¿no? Entonces, yo sí creo que definitivamente, coincidiendo justamente con estos autores, que la implementación de las decisiones se refuerza con la participación ciudadana de diferentes grupos, como organizaciones no gubernamentales y colectivos locales que intervienen en el caso, ¿no? Y que la probabilidad de ejecución de las órdenes estructurales aumenta cuando se ejerce también un seguimiento judicial intenso, y el seguimiento judicial intenso pues incorpora definitivamente procesos donde hay audiencias públicas, donde hay autos de seguimiento, donde hay, digamos, una mayor atención para estos casos, ¿no? Bueno, con esto culmino y agradezco nuevamente la, la, la invitación. Muchas gracias, profesora Silvia, por su exposición. Ahora bien, por temas de tiempo, vamos a ir a una ronda final de palabras finales. Fue una ronda de 2 minutos de sus palabras finales. Estimado, iniciamos con el profesor Jorge Ernesto Roa. No, yo quería solamente agradecer, me ha parecido, he aprendido mucho de quienes han intervenido en las dos exposiciones previas, tanto de Leonardo como de Silvia. Para mí ha sido un placer escucharles, ha sido fantástica la exposición y también eh, la información, esta actualización tan rápida de Silvia de la jurisprudencia con vocación estructural del Tribunal Constitucional del Perú, de manera que yo les agradezco infinitamente por la invitación y por la oportunidad de aprender colectivamente. Muchas gracias, estimado profesor Jorge. Unas palabras finales de la profesora Silvia Sánchez. Sí, bueno, yo también agradezco que me hagan formar parte de este espacio con tan grandes, renombrados profesores, a los que siempre estoy leyendo, escuchando en las actividades que ellos pues son invitados, ¿no? Primera vez que me toca estar pues, digamos, compartiendo con ellos estos temas. Así que yo agradezco mucho, Franco, al taller. Yo igual los motivo para que sigan haciendo lo que ustedes hacen, porque yo comentaba justamente el taller de Derecho de San Marcos, es un taller que está bastante interesado en temas definitivamente constitucionales. Ellos se reúnen los sábados para discutir los papers que ellos mismos hacen, investigan, y pues eso alienta mucho, ¿no? Motiva bastante a quienes somos docentes, ¿no? En esta tarea que es un poco de enseñar, de repente transmitir lo poco, mucho que uno sabe, ¿no? Y nuevamente agradezco a los profesores Jorge y Leonardo. Muchas gracias, estimada profesora Silvia. Y para cerrar con broche de oro, palabras finales, estimado profesor Leonardo. Uy, su micro faltó ahí. Perdón, lo más inspirado de la presentación se quedó ahí. No mentiras. Muchas gracias por tu generosidad, por la generosidad de mis compañeros. Realmente una real oportunidad de aprender. Quedó pendiente. Yo estoy justo, como ven, me trasladé al salón de clase porque tengo clase en 2 minutos, pero pues no quería dejar de saludarlos, de agradecerles y de motivarlos a que sigan trabajando. Estos espacios extracurriculares son fundamentales, así que celebro esta iniciativa. Les pido que me tengan en cuenta en el futuro. Yo, de hecho, voy a Lima próximamente a presentar la tesis. Voy a estar allá un par de días
entonces quizá podemos hacer algo presencial, me motivaría mucho, porque además creo que Perú es un país cuyas discusiones, digamos, constituyen elementos fundamentales del experimentalismo al que me refería en mi presentación. Entonces es un buen, digamos, yo me beneficiaría mucho de seguir aprendiendo y discutiendo con ustedes. Así que quedamos en contacto. De nuevo, muchas gracias y abrazos a mis compañeros de panel. Muchas gracias a todos y damos por finalizada la exposición. Muchas gracias.